En lo profundo de las montañas, donde los árboles susurran secretos y la niebla envuelve todo con un manto de misterio, se cuenta la historia de una bruja. No era una bruja común, sino una mujer cuya vida estaba entrelazada con la naturaleza y los antiguos conocimientos que se transmitían de generación en generación. Su nombre era Isadora, y su presencia en la montaña era tan antigua como los mismos árboles que la rodeaban. Isadora vivía en una cabaña de madera, oculta entre los pinos y abetos. La cabaña, aunque sencilla, estaba llena de frascos con hierbas, raíces y flores secas, cada uno con un propósito específico. La gente del pueblo cercano la conocía como la curandera, la mujer sabia a la que acudían en busca de remedios para sus males. Pero también había quienes la temían, susurrando historias de hechizos y maldiciones. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, un grupo de aldeanos llegó a la cabaña de Isadora. Traían consigo a una niña enferma, con fiebre alta y delirios. Desesperados, pidieron la ayuda de la bruja, pues los médicos del pueblo no habían podido hacer nada por ella. Isadora, con su calma habitual, los recibió y examinó a la niña. Preparó una infusión con hierbas y raíces, y mientras la niña bebía el brebaje, Isadora murmuraba palabras antiguas, invocando la sanación. La niña se recuperó, y los aldeanos, agradecidos, comenzaron a ver a Isadora con otros ojos. Sin embargo, no todos estaban convencidos de sus buenas intenciones. Un hombre del pueblo, conocido por su desconfianza hacia lo desconocido, comenzó a esparcir rumores sobre la bruja. Decía que Isadora había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que su poder no provenía de la naturaleza, sino de algo mucho más siniestro. Los rumores crecieron, y pronto, el miedo y la superstición se apoderaron del pueblo. Una noche, un grupo de hombres armados con antorchas y herramientas de labranza se dirigió a la cabaña de Isadora. La acusaron de brujería y exigieron que abandonara la montaña. Isadora, con una serenidad que desarmaba, les pidió que se calmaran y escucharan. Les habló de su vida, de cómo había aprendido los secretos de las plantas de su madre y su abuela, de cómo su único deseo era ayudar a los demás. Pero las palabras de Isadora no fueron suficientes para apaciguar la ira de los hombres. La arrastraron fuera de su cabaña y la llevaron al pueblo, donde fue juzgada por brujería. El juicio fue una farsa, lleno de acusaciones infundadas y testimonios de personas que nunca habían conocido a Isadora. La sentencia fue rápida y cruel, sería quemada en la hoguera al amanecer. Esa noche, mientras Isadora esperaba su destino en una celda fría y oscura, recordó las palabras de su abuela: la verdadera magia está en el corazón de quien la practica. Con esa certeza, cerró los ojos y se concentró en la energía de la montaña, en la fuerza de la naturaleza que siempre la había acompañado. Sintió como una cálida luz la envolvía, llenándola de paz y determinación. Al amanecer, cuando los aldeanos se reunieron para presenciar la ejecución, encontraron la celda vacía. Isadora había desaparecido, dejando tras de sí solo un rastro de hojas y flores. Algunos dijeron que había sido rescatada por espíritus de la montaña, otros que había usado su magia para escapar. Pero la verdad es que Isadora se había convertido en parte de la montaña, su espíritu fusionado con la naturaleza que tanto amaba. Desde entonces, la montaña fue conocida como el hogar de la bruja, y aunque nadie volvió a ver a Isadora, su presencia se sentía en cada rincón del bosque. Los aldeanos, con el tiempo, comenzaron a respetar y proteger la montaña, recordando siempre la historia de la bruja que había vivido entre ellos. Y así, la leyenda de Isadora perduró, un recordatorio de que la verdadera magia reside en la conexión con la naturaleza y el poder del amor y la sabiduría. Los años pasaron y la historia de Isadora se convirtió en una leyenda que los ancianos contaban a los niños junto al fuego. La montaña, ahora conocida como la montaña de la bruja, se convirtió en un lugar de misterio y respeto. Nadie se atrevía a adentrarse demasiado en el bosque, temiendo despertar a los espíritus que, según decían, protegían el hogar de Isadora. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de contener. Un día, un joven llamado Mateo,
fascinado por las historias de la bruja, decidió explorar la montaña. Mateo era un muchacho valiente y aventurero, siempre en busca de nuevas experiencias. Armado con una linterna y una mochila con provisiones, se adentró en el bosque, decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda. A medida que avanzaba, Mateo notó que el bosque parecía cobrar vida a su alrededor. Los árboles susurraban con el viento, y los animales lo observaban desde la distancia. Aunque sentía una ligera inquietud, su determinación era más fuerte. Después de horas de caminata, llegó a un claro donde encontró los restos de una cabaña. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y enredaderas, pero aún se podía sentir la presencia de Isadora. Explorando los alrededores, Mateo encontró un viejo libro enterrado bajo una pila de hojas secas. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de recetas de pociones y remedios, escritos con una caligrafía elegante y antigua. Fascinado, comenzó a leer, perdiéndose en las palabras de la bruja. Sin darse cuenta, el sol comenzó a ponerse, y la oscuridad envolvió el bosque. De repente, un susurro suave rompió el silencio. Mateo levantó la vista y vio una figura etérea, una mujer con largos cabellos oscuros y ojos brillantes. Era Isadora, o al menos su espíritu. La bruja lo observaba con una mezcla de curiosidad y tristeza. Mateo, aunque sorprendido, no sintió miedo. En cambio, sintió una profunda conexión con ella, como si la conociera desde siempre. Isadora le habló en un tono suave y melodioso, contándole su historia, sus miedos y sus esperanzas. Le explicó cómo había dedicado su vida a ayudar a los demás y cómo había sido traicionada por aquellos a quienes había intentado salvar. Mateo escuchó atentamente, sintiendo una creciente admiración por la bruja. Prometió llevar su historia de vuelta al pueblo, para que todos supieran la verdad sobre Isadora. Antes de desaparecer, Isadora le entregó a Mateo un pequeño amuleto, una piedra verde brillante que, según ella, contenía la esencia de la montaña. Le dijo que mientras llevara el amuleto, siempre estaría protegido por la naturaleza. Con una última sonrisa, el espíritu de Isadora se desvaneció, dejando a Mateo solo en el claro. Con el libro y el amuleto en mano, Mateo regresó al pueblo. Contó su experiencia a todos los que quisieron escuchar, y poco a poco, la percepción de Isadora comenzó a cambiar. Los aldeanos, movidos por la valentía y la sinceridad de Mateo, empezaron a ver a la bruja bajo una nueva luz. La cabaña en la montaña se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente dejaba ofrendas de flores y hierbas en honor a Isadora. Mateo, por su parte, se convirtió en el guardián de la historia de la bruja. Pasaba sus días estudiando el libro que había encontrado, aprendiendo los secretos de las plantas y las pociones. Con el tiempo, se convirtió en un curandero respetado, siguiendo los pasos de Isadora y manteniendo viva su memoria. La montaña, ahora un símbolo de sabiduría y protección, floreció bajo el cuidado de los aldeanos, y la leyenda de la bruja perduró, uniendo a la comunidad en un lazo de respeto y admiración por la naturaleza y sus misterios. Con el tiempo, la historia de Isadora se convirtió en una parte integral de la identidad del pueblo. Los niños crecían escuchando las historias de la bruja sabia y valiente, y los ancianos recordaban con respeto la transformación que había traído a la comunidad. La montaña, siempre verde y llena de vida, era un recordatorio constante de la conexión entre los humanos y la naturaleza. Mateo, ahora un hombre mayor, continuaba su labor como curandero. Había aprendido mucho de los escritos de Isadora y había añadido sus propios conocimientos al libro. Su fama se extendió más allá del pueblo, y personas de lugares lejanos venían en busca de sus remedios y consejos. Pero Mateo siempre recordaba que todo lo que sabía se lo debía a la bruja de la montaña. Un día, una joven llamada Elena llegó al pueblo. Había oído hablar de Mateo y de la historia de Isadora, y quería aprender de él. Mateo, viendo en ella la misma curiosidad y determinación que había tenido en su juventud, aceptó enseñarle.
Juntos, exploraron la montaña, recolectaron hierbas y estudiaron los antiguos textos. Elena demostró ser una aprendiz rápida y dedicada, y pronto comenzó a ganarse el respeto de los aldeanos. Elena también sentía una conexión especial con la montaña. A menudo, mientras caminaba entre los árboles, sentía la presencia de Isadora, como un susurro en el viento o un destello de luz entre las hojas. Sabía que la bruja la estaba guiando, y eso le daba fuerzas para continuar su aprendizaje. Un invierno particularmente duro, una epidemia golpeó al pueblo. Muchas personas cayeron enfermas, y Mateo y Elena trabajaron incansablemente para preparar remedios y cuidar a los enfermos. A pesar de sus esfuerzos, la situación parecía desesperada. Fue entonces cuando Elena recordó el amuleto que Mateo siempre llevaba consigo. Convencida de que contenía la clave para salvar al pueblo, le pidió a Mateo que le permitiera usarlo. Mateo, aunque reacio al principio, confió en el juicio de Elena y le entregó el amuleto. Elena, con el amuleto en mano, se dirigió al claro donde había estado la cabaña de Isadora. Allí, bajo la luz de la luna, invocó el espíritu de la bruja, pidiendo su ayuda. Sintió una cálida energía envolviéndola, y una voz suave le susurró al oído, guiándola en la preparación de una nueva poción. Con renovada esperanza, Elena regresó al pueblo y distribuyó la poción entre los enfermos. Poco a poco, las personas comenzaron a recuperarse, y la epidemia fue contenida. Los aldeanos, agradecidos, reconocieron el valor y la sabiduría de Elena, y la aceptaron como la nueva curandera del pueblo. Mateo, orgulloso de su aprendiz, supo que había llegado el momento de pasar el legado de Isadora a la siguiente generación. Le entregó a Elena el libro y el amuleto, sabiendo que ella continuaría la labor de la bruja con el mismo amor y dedicación. Elena, con lágrimas en los ojos, prometió honrar la memoria de Isadora y proteger la montaña. Así, la historia de la bruja de la montaña continuó, transmitida de generación en generación. La montaña, siempre vigilante, siguió siendo un lugar de misterio y magia, un refugio para aquellos que buscaban la sabiduría de la naturaleza. Y aunque Isadora ya no estaba físicamente presente, su espíritu vivía en cada hoja, en cada flor y en cada corazón que se abría a la magia de la montaña. La leyenda de Isadora perduró, uniendo a la comunidad en un lazo de respeto y admiración por la naturaleza y sus misterios. Y así, la verdadera magia de la bruja de la montaña continuó, recordándonos que el amor, la sabiduría y la conexión con la naturaleza son los verdaderos poderes que pueden transformar el mundo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.